El mundo de la radio, al cabo de 35 años, lo ves muy evolucionado técnicamente y sin embargo, como que la esencia es siempre la misma. Mi sensación es de que vengo a hacer lo mismo que estaba haciendo al principio de mi carrera radiofónica. Sin embargo, lo que me rodea ha cambiado extraordinariamente. O sea, los aparatos. Yo recuerdo que empecé en la radio, todavía no se utilizaba el compact disc, por ejemplo. Y claro, no había ordenadores, utilizábamos máquinas de escribir, el teletipo en la redacción todo el día, tic, 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 sonando, ¿no? Ese tipo de cosas han cambiado muchísimo, pero en esencia lo que hago yo creo que es prácticamente lo mismo que hacía al principio. Eh, es evidente que ahora llegamos muchísimo más lejos y que hay cuestiones que no podíamos ni soñar, como que alguien te pueda escuchar en tiempo real en Nueva York o en el otro extremo del mundo a través de Internet. Eso, desde luego que ha cambiado muchísimo, pero tampoco varía el contenido. O sea, ahora alguien de Zaragoza puede escuchar la programación de Zaragoza en el otro extremo del mundo, pero tú sigues haciendo el programa pensando en tus oyentes de Zaragoza. O sea que es realmente el cambio en lo técnico y en la difusión es enorme, pero el mensaje yo creo que básicamente es el mismo. Es una cosa que yo creo que nunca me lo he acabado de plantear. Hay quien dice que piensa en alguien, en un oyente, hay quien dice quien piensa en general. Desde luego en mí mismo no. Yo pienso un poco, mi obsesión es que se me entienda. Lo que siempre me ha preocupado es que se entienda claramente lo que digo y lo que dicen mis invitados. De hecho, me molesta a veces si un invitado utiliza un lenguaje demasiado elevado o utiliza siglas que no entiende todo el mundo, ese tipo de cosas. O sea, a mí lo que realmente me preocupa es que se me entienda, que se nos entienda a los que estemos en antena y que nos entienda todo el mundo, sin necesidad de hablar de forma vulgar, pero sí de forma accesible. Es decir, lo sencillo no tiene por qué ser simple, puede ser muy rico y puede ser muy hermoso, pero sin necesidad de ser burdo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que lo que está de sobra es la palabra rimbombante, el término excesivamente técnico, el extranjerismo innecesario. Todo eso es lo que me preocupa. Por lo demás, a mí lo que me gusta es que me entiendan. El ambiente previo para una entrevista es importantísimo. La pena es que a veces con las prisas de la radio no tenemos tiempo para ello. A mí me parece muy importante hablar siempre con cada entrevistado antes de la entrevista. Si no lo puedes hacer en persona, porque eso no siempre es fácil y porque además cada vez hacemos más entrevistas telefónicas, las cosas como son, entonces tienes que hablar al menos por teléfono y tener un contacto, intercambiar una serie de ideas, incluso para saber ambos por dónde va a ir la entrevista, ¿no? Entonces, eso sí que me parece muy importante. Lo que pasa es que también es cierto es que cada vez la radio siempre ha sido de llevar las cosas con una cierta prisa, pero yo creo que ahora es cada vez más, ¿no? Los redactores tienen que ir volando de un sitio a otro, los locutores igual. Entonces a veces echo en falta el poder hacer las cosas de forma más reposada. Recuerdo algunas entrevistas difíciles porque los entrevistados respondían sí, no y poco más, y además muy recientemente tuve un caso de esos. Afortunadamente era grabada y luego lo pudimos editar para que quedase un poquito mejor, pero también recuerdo el caso contrario, y es cuando en entrevistas en directo hay alguien que se alarga mucho más de lo debido y tú estás sufriendo porque llega el momento de la publicidad o porque tienes otro invitado esperando. Entonces, sí que recuerdo, me dan pavor, y hace pocos días lo he hecho, entrevistar a niños. Hace pocos días he entrevistado a niños. Un niño se puede quedar callado en mitad de una frase, un niño puede salir con una respuesta que sea solo sí, no. Eso es bastante frecuente, por eso es de los invitados que más miedo tengo. Yo ahora, yo recuerdo a muchas entrevistas muy agradables, muchas entrevistas que realmente he disfrutado con ellas. Ahora mismo me estoy acordando, para mí una de las personas que más me ha impresionado en una entrevista ha sido Carlos López Otín, científico aragonés, que trabaja en la Universidad de Oviedo en un laboratorio en el que investigan en torno a enfermedades como el cáncer y también a enfermedades hereditarias. Yo creo que es una de las personas que más me ha impactado. Y luego, pues también la verdad es que he conocido, ahora no me van a venir nombres exactamente a la cabeza, pero la verdad es que he tenido la suerte de entrevistar a muchas personas a las que admiraba, por ejemplo, relacionadas con la literatura o con la música, y que me han resultado cordiales, gratas, de una humildad a veces pues muy agradecible, ¿no? Muy de agradecer. Lo que pasa es que ahora mismo no tendría que ponerme a pensar para decir algunos nombres concretos. La radio musical yo creo que ha cambiado mucho en estos últimos años porque la forma de consumir música ha evolucionado por completo.
Cuando yo empecé en la radio en aquellos años de parafernalia, en aquellos principios de los años 80, había un cierto boom de la radio musical, de la radio en FM. Estaba pasándose mucha audiencia joven a la FM, dejando en la onda media pues un tipo de programación más convencional. Aquellos fueron años de esplendor para la radio, también acompañados de años de esplendor para la música y para el negocio musical, es decir, se vendían muchos discos, etcétera, ¿no? En cambio, ahora se consume la música de otra manera y eso ha acabado incidiendo también en la programación musical. A mí, por ejemplo, me sorprende que ahora muchas de las emisoras que entonces apostaban por la novedad, pues ahora realmente programan música de diferentes décadas, programan éxitos de siempre. Bueno, aquel afán por la novedad parece que se ha perdido un poco y ahora hay otra manera de escuchar la música, de consumirla. A lo mejor la gente que escucha radio musical, la media de edad ha subido bastante y desde luego ha cambiado. Es otro mercado y simplemente el mundo es diferente. Sí, Estudio Guardia para mí es el programa que más tiempo he realizado y que además es un programa emblemático y que sigue siendo programa, aunque ahora sea parte de nuestro hoy por hoy. Es un programa que lleva casi 40 años en la antena de Radio Zaragoza y es un programa que siempre ha gozado de mucha popularidad y de mucho cariño por parte de la audiencia, y eso se nota. Para mí fue todo un reto porque yo tuve que ponerme en estudio de guardia cuando Enrique Calvo, que lo había puesto en marcha, se fue pues de un día para otro, como quien dice, para ocuparse de la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón, y entonces yo me incorporé a estudio de guardia con Mari Carmen Pino. La fórmula que se buscó fue de una fórmula más personalista, como era la de Enrique, a una forma más de colaboración, en la que en antena estábamos Mari Carmen Pino y yo, y detrás también delante del micrófono, pero produciendo muchas cosas informativas, Marina Fortuño, que formamos aquel equipo que de alguna manera se pasó de ese personalismo de Enrique, que tenía tantísima fuerza, a repartirnos un poco más las tareas. Yo estuve casi 18 años en estudio de guardia, eso es mucho tiempo para un programa diario de mediodía, de tantísima audiencia, y lo único que puedo decir es que en realidad, si hay una generación que me recuerda por parafernalia, que es un poco los de mi edad, Estudio de Guardia es aquel programa en el que toda la gente, cuando voy a algún sitio, me recuerdan con cariño por ese vínculo, ¿no? Y además, Estudio de Guardia es un programa que crea mucha familiaridad, porque es un programa que se emite a mediodía. A mí mucha gente me decía, te oía a la hora de comer, mientras estábamos comiendo, en familia. Entonces, yo tengo la sensación de que la radio crea un vínculo de familiaridad, más que de fama o de popularidad, es de familiaridad. Te adoptan, formas parte de la familia, eres alguien más, una voz que está dentro de casa. Y para mí Estudio de Guardia en ese sentido, pues yo me siento parte de muchas familias aragonesas. Pasé al fin de semana justo cuando acabó la Expo de 2008 y bueno, fue una propuesta que en ese momento me apeteció mucho porque el programa diario también tiene esa tensión informativa de los temas sociales, de los temas ciudadanos, que en Zaragoza suele haber muchas polémicas, de los temas políticos. Y en su momento para mí el pasar al fin de semana era una oportunidad de hacer algo más relajado, más relacionado con el ocio, con el territorio, con la cultura, con el espectáculo. Entonces, la verdad es que es un poco lo que he querido transmitir a través del programa de fin de semana y en ese sentido me ha resultado muy reconfortante y me resulta muy reconfortante dejar un poco de lado los temas ásperos. Yo recuerdo pues las polémicas en Estudio de Guardia, que a veces eran muy encendidas entre los propios oyentes, incluso a veces pagábamos el pato los locutores en algunos enfados. Polémicas de todo tipo, sobre todo urbanísticas, por ejemplo, o con los autobuses, o con los perros, o con lo que fuera. Quieras que no, a cabo del tiempo, ese tipo de cosas también pues acaban cansándote un poco mentalmente. Y en ese sentido, para mí el fin de semana ha sido una manera más de disfrutar, ya cuando ya me he ido haciendo un poco mayor, de otro tipo de radio más amable, por decirlo de alguna manera, más cariñosa. Me cuesta definirme como comunicador, pero yo creo que he sido siempre una persona con mucha curiosidad, que fue lo que me llevó al mundo de la comunicación, la curiosidad, y creo que no la he perdido nunca. O sea, que si me definiese como algo, sería como una persona curiosa. Eso es lo que me lleva a disfrutar con el trabajo, porque como tocamos tantos temas diferentes, conocemos a personas tan distintas, nos movemos por ámbitos de lo más diverso, pues esa curiosidad yo no la he perdido, la sigo teniendo y todavía disfruto mucho descubriendo cosas a través de los programas.